Gloria al Señor, hermanos. Dios nos bendiga a todos esta mañana. Y vamos a ocuparnos esta mañana en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 22. Gloria al Señor. Y vamos a continuar, hermanos, con la enseñanza. El tema principal es la autoridad de Dios. Así que vamos a continuar allí, hermanos, siguiendo hermanos, el tema de la autoridad. Efesios capítulo 1, verso 22. Vamos a leerlo juntos, hermanos, y luego vamos a estar orando y pidiendo al Señor por la palabra. Leemos juntos, hermanos. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y el verso que sigue dice: el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, te damos gracias esta mañana que nos concedes, Señor, el privilegio de estar en tu presencia para adorarte, Señor, para bendecirte. Gracias, Señor, porque nos has traído, nos has guardado en el trayecto, Señor, a tu casa. Yo te pido que esta mañana, Señor, nos bendigas como siempre lo haces, con tu palabra, Señor, a los que estamos aquí presentes y a los hermanos que están en sus casas, los amigos que nos ven, Señor, en otras partes de la ciudad. Que tú seas con ellos, Señor, que abra su mente, su entendimiento, para poder comprender, Señor, tu palabra, y que la palabra nos bendiga, la palabra nos edifique y nos enseñe, Señor. Ese es el propósito de ella, Señor, bendecirnos cada día. Así que, Señor, en tu nombre presentamos esta palabra. Ayúdanos, Señor, a recibirla y, Señor, y poder ser edificados con ella. Toma nuestras vidas, Señor. Yo creo que tú lo harás, Señor. Amén y amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga a todos, mis hermanos que están aquí y los hermanos que están allá detrás de cámaras, a los jóvenes que están en grabación también. Dios me los bendiga, hermanos. Y vamos a ver esta mañana el tema de la autoridad que se ha estado leyendo, hermanos. La vez pasada yo les predicaba la autoridad pastoral. Hoy vamos a ver, hermanos, la iglesia es el filtro de la autoridad de Dios. Ese es el tema que vamos a ver esta mañana. La iglesia es el filtro de la autoridad de Dios. Es decir, hermanos, toda la autoridad que Dios ha delegado, todas las ordenanzas, todos los mandamientos, todas las órdenes que el Señor Jesucristo ordenó, el filtro para ser ejecutado o para ser administrado es la iglesia, el cual es su cuerpo. Y, hermanos, para empezar esta mañana, podemos preguntarnos nosotros: ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué la fundó el Señor? Mira, hermanos, si no hubiese iglesia, todo sería un desorden, cada uno haría su propia voluntad y sería un descontrol total. Podemos, hermanos, mencionar algunas razones por la cual existe la iglesia. La primera razón, hermanos, es que la iglesia existe para alabar el nombre de Dios. Porque aquí en la tierra, hermanos, mire, nosotros, dice la Biblia en Efesios, que fuimos salvados, predestinados en amor, para que fuésemos para alabanza de su gloria. Así que la iglesia, hermanos, está o existe, o Dios la fundó para que alabara el nombre de Dios. También la iglesia existe para que proclame el reino de Dios, porque nadie más en la tierra, hermanos, puede proclamar el evangelio, la palabra de Dios, si no es la iglesia que Jesús estableció. Y la tercera razón, hermanos, es la que vamos a estudiar hoy. Las dos primeras tal vez la veremos más adelante, pero hoy vamos a enfocarnos en la tercera razón, que la iglesia existe para administrar la autoridad de Dios. Por eso el tema de esta mañana es: la iglesia es el filtro de la autoridad de Dios. Mire, la iglesia, hermanos, todos nosotros sabemos qué significa iglesia, ya es sabido, ¿verdad? Pero mire, la iglesia no es una organización. La iglesia, hermanos, no es una empresa.
La iglesia no es algo humano, aunque se requiere de los humanos, pero la iglesia no es una organización. Se ha definido a la iglesia, hermanos, como un organismo vivo que tiene vida en sí misma y la cual, hermano, Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo de Cristo. Para que nosotros entendamos, hermanos, que la iglesia no es una organización de hombres, no es que se le ocurrió a cierto hombre reunirse, hacer este edificio, ¿verdad? Y no, la iglesia, hermano, es un organismo vivo que tiene vida en sí mismo porque es el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza de la iglesia. El verso que leímos, hermano, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, hermanos, nosotros, esta congregación, todo el campo que forma esta iglesia, hermanos, no somos realmente una organización, sino que somos un organismo vivo porque somos el cuerpo de Cristo. Vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 12, verso 12 y los siguientes versos. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corintios acerca de que nosotros somos el cuerpo de Dios, que no somos una organización. 1 Corintios capítulo 12, por favor, ahí en pantalla. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos también bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie: ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, hermanos. Así que mire, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nadie se puede sentir menos ni más. A cada uno Dios colocó en la iglesia, hermanos, por orden. Mire, el apóstol Pablo está haciendo analogía del cuerpo humano. Mire, dice: ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Ante bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Así que, hermano, mire, nosotros somos el cuerpo de Dios. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Dios. Y si tomamos la analogía en este caso la ilustración que el apóstol, mire, nosotros tenemos este cuerpo y está controlado por la mente, por la cabeza. El cerebro procesa toda la información. Y mire, hermanos, el cuerpo está dividido en diferentes partes. Tenemos nuestras manos, nuestros pies, todo lo interno y lo exterior está controlado por la cabeza, por el sistema del cerebro. Y cada, hermanos, en nuestro cuerpo, mire, tenemos departamentos, si podemos llamarle así, o sistema. Tenemos un sistema digestivo, tenemos un sistema endocrino, tenemos un sistema respiratorio, tenemos un sistema, hermano, cardiovascular, un sistema nervioso, óseo. Hermanos, mire, el cuerpo está bien ordenado
y todo funciona si el cerebro, hermanos, le manda la orden a cada sistema. Mire, el pulmón no puede hacer otras cosas más que respirar, y recibe la orden de inhalar y exhalar, y verdad, y absorber el oxígeno que el cuerpo necesita. Cada sistema o cada parte del cuerpo, hermano, está distribuido en diferentes sistemas independientes los unos de los otros, pero todos son importantes, hermanos, porque sin ellos no funcionaría el cuerpo. Mire, por ejemplo, el corazón. Cuán importante es el corazón, hermanos, que es la bomba que, verdad, que hace circular la sangre por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la última vena del pie, hasta allá, hermanos, la presión del pulmón, del corazón. Pero, hermanos, no solamente él es tan importante, el pulmón. ¿De qué sirve que el corazón esté funcionando bien si no hay oxigenación? Y también así, hermanos, podíamos ver muchos sistemas: el sistema nervioso, el sistema endocrino, hermanos, que son los que regulan nuestras necesidades fisiológicas. Y podemos seguir mencionando, pero miren, hermanos, somos un cuerpo y todo el cuerpo está en orden. Por eso nosotros, hermanos, vamos a ver esta mañana, la iglesia es el filtro de la autoridad de Dios. Es un organismo vivo. En una empresa, si a usted le corren, el patrón, los amigos ni lo sienten, porque solamente usted es un empleado más, es uno de nómina más, no le importa, y dan gracias que le despidan porque no hace antigüedad. Pero en la iglesia, como no es una organización, sino es un organismo vivo y cada uno somos miembros, cuando un miembro, verdad, sufre, cuando un miembro falla o pasa algo, toda la iglesia se duele y lamentamos, porque somos un organismo vivo en el Señor. Mire, para que nosotros podamos entender que la iglesia es el filtro de la autoridad de Dios, mire, antes de entrar en el desarrollo del tema, hay algunas órdenes que el Señor ordenó, váyase la redundancia, ¿verdad? Son mandamientos que el Señor dio y ordenó hacer. Por ejemplo, nosotros leemos en Mateo 28, 19, ¿verdad? El Señor dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Si ese mandamiento, hermanos, nosotros lo tomáramos cada uno en particular y nos fuéramos, ¿verdad? Yo me voy para allá y yo no necesito la iglesia ni necesito al pastor, porque el Señor ordenó que vayamos por todo el mundo y hagamos discípulos a todas las naciones. Hermanos, si nosotros tomamos esa orden sin que la iglesia sea el filtro, sería un desastre. Mire, porque cualquiera se iría, cualquier hermano se apartaría y dijera: yo me voy porque el Señor me lo mandó. También en Marcos 16, 15 el Señor dijo, ¿verdad? Estas señales seguirán a los que creen. Antes le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? Y empezó a dar la autoridad, la potestad aún sobre las cosas mortíferas y aún sobre los enfermos, y sanarán. Si todas esas órdenes de hermanos del Señor no pasaran a través de la iglesia, que es el filtro, lo que regula los mandamientos, la autoridad de Dios, sería un desastre. Por eso, hermanos, es que nosotros vemos a gente desordenada, que andan predicando, andan haciendo muchas cosas, pero no pertenecen a ninguna iglesia, no tienen pastor, a nadie rinden cuenta, nadie los facultó, sino que ellos tomaron, ¿verdad?, estas palabras y se dedicaron a ser independientes, y es una mala actitud, hermano. Por eso, mire, las órdenes que el Señor ha dado, toda la autoridad que el Señor ha delegado, la iglesia existe para administrar la autoridad de Dios. Nadie puede, hermanos, hacer nada fuera del filtro de la iglesia. Así que, basado en estas palabras, vamos a ver, hermanos, tres cosas importantes por qué la iglesia es el filtro de la autoridad de Dios. Así que vamos a entrar en primer lugar, hermanos. Mire, la iglesia es la que autoriza, es decir, la iglesia, hermanos, da la firma, es la que autoriza o regula las cosas, los mandamientos que el Señor ha dado, porque ella, hermanos, es el cuerpo de Cristo y todos nosotros somos miembros los unos de los otros. Vamos a ver algunos ejemplos donde vemos que la iglesia es la que autoriza, la que ordena, hermanos, o la que da, ¿verdad?, el visto bueno. Por ejemplo, vamos a ver en Hechos capítulo 6, verso 1. Había un problema, hermanos, como la iglesia dice ahí, que estaba creciendo y se multiplicaban el número de los discípulos.
hubo problema entre las griegas y los hebreos por la repartición de las viudas diarias. Entonces, mire hermanos, ahí los discípulos, ellos no se tomaron la libertad solos, sino que ya la iglesia había nacido en Pentecostés. ¿Se acuerdan que eran 120 que estaban allá? Fueron llenos del Espíritu Santo y ahí, hermanos, nace la iglesia. Así que mire, los discípulos, dice, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, los 12 convocaron a todos los discípulos: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Y eligieron, hermanos, a Esteban y a los que menciona la Biblia. Pero mire, hermanos, dice que cuando eligieron a los 7 diáconos, que era Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón y Parmenas, y a Nicolás, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Aquí vemos, hermanos, que para la elección de los 7 diáconos, para elegir, hermanos, a estos 7 varones, todo el cuerpo que es la iglesia, los 12 apóstoles y la multitud que era la iglesia que se había añadido, hermanos, eligieron y autorizaron. Y aquí se usa una frase que es: le impusieron las manos. Porque es importante, hermanos, que todas las cosas que nosotros hagamos, la iglesia, hermanos, imponga las manos, porque es señal que estamos dentro del filtro correcto y hay una autorización para hacer las cosas. También encontramos algunos ejemplos. Por ejemplo, Pablo y Bernabé fueron autorizados por la iglesia. Hechos capítulo 13, verso 1 y 3. Ahí encontramos que el apóstol Pablo y Bernabé no se tiraron solos a predicar, no dijeron, bueno, vámonos nosotros, y el Señor también nos dio orden y autoridad. Ellos, hermanos, tuvieron que pasar por el filtro de la iglesia para comenzar su primer viaje misionero. Hechos capítulo 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí encontramos, hermanos, un ejemplo irrebatible para aquellos que piensan, hermanos, que irse sin la autorización de la iglesia, del cuerpo de la iglesia, sin reportar ni hacer nada. Mire, todas las cosas que nosotros vayamos a hacer, necesitamos la imposición de manos, es decir, la autorización del cuerpo de la iglesia, para que, hermanos, todo funcione de una manera correcta, porque así está establecido. Así, hermanos, la manera en que nosotros vemos aquí, en que se autoriza, y es una expresión, hermanos, superlativa de autorización. Dice que es imponer las manos. Cuando la iglesia, hermanos, a través del pueblo completo, que se compone, hermanos, de todas las autoridades de la iglesia, el pueblo, que somos el cuerpo, mire, se hace la imposición de mano sobre una persona, se está autorizando, se está, hermanos, dando fe y se está dando legalidad del trabajo y del servicio de aquella persona. Y todo lo que esa persona vaya a hacer, hermanos, mire, va a salir bien, porque está saliendo bajo el filtro. La iglesia, hermano, lo está respaldando, y sobre todo que Dios respalda a la iglesia, porque es la autoridad, hermanos, que Dios ha establecido. Así que, en primer lugar, hermanos, la iglesia es la que autoriza todo lo que nosotros vayamos a hacer, todas las ministraciones que nosotros podamos hacer. Tenemos que tener la autorización de la iglesia del Señor, hermanos. Si no, estamos fuera. Segundo, hermanos, después que la iglesia autoriza, mire, la iglesia también, como filtro de la autoridad de Dios, es la que recibe el informe del trabajo de cada uno de los que hacen. Mire, Pablo y Bernabé, cuando ellos hicieron, hermanos, su viaje misionero, ellos no agarraron y hermanos, dijeron, bueno, no vamos a regresar a él, ya nos impusieron las manos, así que vámonos. Y no, ellos, hermanos, mire, regresaron una vez más. Aquí vamos a leer en Hechos capítulo 14, verso 24, mire, y versos siguientes.
Ellos, hermanos, en su primer viaje misionero, fueron autorizados por la imposición de manos y empezaron su viaje. Si usted en su casa particular lo lee, hermanos, es una aventura grande de lo que ellos, pero hicieron su primer viaje misionero y ellos regresaron a dar el informe de lo que habían hecho. Eso nos habla, hermanos, de una disciplina. Eso nos habla de unas personas que están, hermanos, centradas en que ellos pertenecen. Se le delegó un trabajo, se le autorizó algo, y al hacerlo y a ejercerlo, hermanos, al terminar deben reportarse y deben de informar de lo que se está haciendo. Hechos capítulo 14, 24. Dice, hermanos, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Italia. De allí navegaron a Antioquía. ¿Se acuerda que en Antioquía fue donde al apóstol Pablo y Bernabé le impusieron las manos? Regresaron, hermanos, donde les habían encomendado, donde habían recibido ellos la autorización. Regresaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Mire, hermanos, qué hermoso es la palabra del Señor. Ellos no se fueron a otra iglesia, no se fueron a otro lugar. Ellos regresaron a Antioquía, dice, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, otra vez ahí está la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hermano, mire, todo trabajador, todo evangelista, todo misionero que sale a hacer la obra bajo la orden de la iglesia, de que termine su trabajo o de que termina su ministerio, él tiene el deber de regresar a la iglesia donde lo autorizaron y primero rendir el informe. Y si ya no tiene a dónde más ir, debe quedarse en la iglesia a la cual él pertenece. Hermano, es triste que hay evangelistas, hay líderes, misioneros que solamente salen a predicar, pero no tienen iglesia, no, nadie los autorizó, no tienen un lugar donde reportarse y mucho menos, hermanos, se congregan. Eso es lo triste. Yo he visto a muchas personas así y es feo que una persona viva de esa manera. Está fuera del orden, tiene que regresar a la iglesia e informar. Hermanos, y si no hay más que hacer de salida, debe ocupar su lugar como miembro de la iglesia. Es triste, hermano, ver a algunos evangelistas que no perseveran, que para ellos no hay culto, para ellos no hay trabajo en la iglesia, porque yo soy el evangelista, el internacional o el maestro. Eso no es así, hermano. Mire, Pablo y Bernabé, después que hicieron su trabajo, un gran trabajo misionero. Usted, hermano, lea la historia, Pablo, todo lo que atravesaron. Pero ellos, hermanos, regresaron a donde les habían dado la firma, la autoridad, y ahí dieron su informe, todo lo que Dios había hecho, y se quedaron, dice, mucho tiempo con los discípulos. No se volvieron a ir, hermanos, no, ellos esperaron allí. Pedro también reportó a la iglesia lo sucedido con Cornelio. ¿Se acuerdan que el Cornelio era un centurión muy piadoso y el Señor le mostró una visión y también a Pedro se la mostró? Pero Pedro fue y descendió allá, oró por él, el Espíritu Santo vino sobre ellos y dice la Biblia que todos fueron llenos, se bautizaban. Pero después el apóstol Pedro, hermanos, regresa y dio un informe, si usted lo puede leer en su casa, Hechos capítulo 11, verso 1, el apóstol Pedro, dio todo el informe a la iglesia de lo que había sucedido allá en la casa de Cornelio. De hecho, el capítulo 11 dice, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Entonces, ahí mira el informe, entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo, le dijo todo lo que hizo, hermanos. Pedro no se fue porque sí, aunque el Señor le mostró la visión y dijo, Pedro, ve porque yo lo he mandado. Fue el hombre, hizo su trabajo y regresó a la iglesia que estaba en Jerusalén y dio todo el informe, el reporte que Dios había hecho, hermanos. Así que nosotros debemos entender que la iglesia como filtro
es la que debe recibir el informe de las cosas que nosotros o las cosas que nos han encomendado. Mire, hermanos, aún el Señor Jesucristo ordenó en Mateo capítulo 18, versos 15 y 20, mire, hablando acerca del juicio futuro que se iba a hacer en la iglesia. El Señor ordenó unas palabras cuando habla acerca de perdonar al hermano, tiene que ver con el juicio de la iglesia. Mire, Mateo capítulo 18, verso 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no la oyeres, si no los oyere a ellos, y aquí viene, hermanos, el filtro, dice, dilo a la iglesia. O sea, repórtale a la iglesia, infórmale. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y aquí viene, hermano, dice, de cierto digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atáis en la tierra será desatado en el cielo. Todas las cosas, todos hermanos, los informes, los reportes, los juicios, tienen que pasar por la iglesia. Nadie puede escaparse, nadie puede rendir informe, sino a donde le dieron la autorización por la imposición de manos. Mire, y si alguno está enfermo, yo les voy a decir a los hermanos que nos miran, allá hay cristianos que tienen la mala costumbre de andar pidiendo oración. Piden oración a la radio, piden la oración a la televisión y andan pidiendo oración a todo el mundo. Y nunca le piden oración a la iglesia, ni al pastor, ni a los hermanos, los ancianos. Pero andan pidiendo, es un mal hábito eso, hermanos. Santiago capítulo 5, 14, ahí el apóstol dice, si alguno está enfermo entre vosotros, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Llamando allá a la radio, a la televisión, o mandando una carta al evangelista tal, o a otros pastores que no le corresponde su jurisdicción. Dice la Biblia, si está alguno enfermo entre vosotros, dice, llamen a los ancianos de la iglesia. Si lo tienen ahí en pantalla, Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia. Esa es la orden, hermanos, que hay. No ande usted llamando a otras personas, no ande usted pidiendo oración, quítese ese mal hábito, recurra a la iglesia. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y esa oración, hermanos, mire, y la oración, o sea, la oración de los ancianos que son de la iglesia, de fe, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, hermanos. Así que, hermanos, aún para pedir oración, no andemos pidiendo, mendigando oración en otro lugar. Pida oración a la iglesia, llamen a los ancianos de la iglesia. Y dice la Biblia que si hacemos eso, la oración de fe nos salvará. Y si hubiésemos cometido pecados, nos serán perdonados, hermanos. Por eso es importante entender que la iglesia es el filtro de la autoridad de Dios, porque ella es la que autoriza, hermanos, porque a ella es la que recibe, o a ella se le rinde el informe. Y tercero, mire, la iglesia no solo autoriza, no solo recibe el informe, sino que ella misma da la continuidad del trabajo que estamos haciendo. En Hechos capítulo 15 encontramos, hermanos, ejemplos de cómo la iglesia dio la continuidad. Por ejemplo, en Hechos 15, 29 vamos a ver el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Ustedes saben que se estaban convirtiendo los gentiles por miles, cientos de gentiles, y estaba continuando el ministerio, mire, y ese ministerio empezó a crecer, que los apóstoles, hermanos, tenían que mandar, ¿verdad?, supervisores que vieran y dieran fe de las cosas que estaban pasando. Pero, hermanos, se levantaron algunos fariseos que se habían convertido. Y dice la Biblia, hermanos, que estaban disputando que todos aquellos que se estaban convirtiendo, habían que circuncidarlo y que guardasen la ley de Moisés.
Entonces, hermanos, ellos quisieron de una manera parar el trabajo que ya estaba autorizado a través de Pablo y Bernabé, hermanos, que ellos andaban, hermanos, esparciendo la palabra del Señor. Así que mire, había un trabajo como Felipe también, que había descendido a Samaria, y los gentiles estaban, y había autorización de la iglesia. Pero esta secta de los fariseos que se habían convertido quisieron parar la continuidad del ministerio o de lo ordenado. Y surge, hermanos, una resolución, y hay una carta que se escribe, ¿verdad? Se le escribe a los hermanos que estaban allá y la mandaron con los apóstoles. Entonces, hermanos, dice la Biblia que empezaron a escribir la carta de esta manera, y escribieron, hermanos, la carta. Vamos a leerla, mire, para ver la continuidad que ellos hicieron. Vamos a leer en el capítulo 15. Dice el verso 6: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis ya hace algún tiempo de que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Hermanos, y le empieza a decir todo, pero llega la resolución. Vamos a leer el capítulo en el verso 23. Dice que y empezaron a escribir por conducto de ellos los apóstoles. Empieza la carta: los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Fíjense que ahí, hermanos, es el cuerpo de la iglesia: los apóstoles y los ancianos y los hermanos. A los hermanos que están entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, fíjense, hermanos, ahí está la autorización de la iglesia, no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. No nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Hermanos, esa fue la resolución. Ellos, hermanos, se tuvieron que juntar porque habían gente, dice, a las cuales no dimos orden. Nadie puede parar una orden de la iglesia, de un orden establecido, hermanos. Ellos se pusieron y quisieron cambiar el orden, pero los discípulos, hermanos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos se reunieron y hicieron una carta donde dieron continuidad al ministerio que estaba haciendo Pablo y Bernabé, y aquí añaden a Judas y a Silas para este trabajo, y le escriben, hermanos, y mire, todo siguió igual. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Todo esto, hermanos, tiene que ver con la iglesia que da la continuidad. En el capítulo 30, verso 36 del mismo 15, encontramos cómo la misma iglesia le da otra vez la continuidad al apóstol Pablo para seguir su segundo viaje misionero. Verso 36 de Hechos 15: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo un tal desacuerdo ahí, hermanos, y así que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogiendo a Silas. Y aquí, hermanos, mire cómo es la continuidad de la iglesia, que es el filtro de la autoridad de Dios. Después que, hermanos, se separaron, Bernabé tomó a Marcos y Pablo agarró a Silas. Dice, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la iglesia no tan solo autoriza,
No tan solo la iglesia es la que recibe el informe, sino que la iglesia es la que nos da la continuidad. El apóstol Pablo pudo haber agarrado su barco, su lancha, no sé, donde se transportaba, vámonos. Ellos no, hermanos, en la iglesia otra vez le dieron, dice hermanos, le encomendaron por los hermanos, o sea, le volvieron a dar la continuidad de su trabajo misionero. Por esas razones, hermanos, miren, nosotros decimos, o esta mañana mi intención principal es decirles que la iglesia es el filtro, miren hermanos, es el filtro de la autoridad de Dios. Nosotros no podemos, hermanos, escaparnos o querer movernos fuera de la iglesia. La iglesia es el filtro por el cual nosotros, hermanos, podemos trabajar en el Señor. Si nosotros agarramos Mateo 28, 19 y Marcos 16, 15 y empezamos a hacer, hermanos, lo que bien nos parezca, vamos para allá, andamos haciendo estas cosas, entonces la iglesia sería obsoleta. ¿Para qué vamos a tener iglesia si estamos obedeciendo al Señor? Cada quien podría salir, ir para allá, regresar y no dar informe y continuar haciendo sin rendir cuenta a nadie. Entonces la iglesia, hermanos, no serviría para nada. La autoridad de la iglesia, la autoridad pastoral de los ancianos de la iglesia, cuando se reúnen en la junta, los acuerdos de la iglesia, no serviría para nada. Y no es así, hermanos. Tenemos nosotros que entender que la iglesia es el filtro de la autoridad de Dios. Todas las órdenes, todos los mandamientos, toda la administración de esta gracia, el Señor lo dio a la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es la cabeza, ¿verdad? Y es su Salvador. Hermanos, para ilustrarle, mire, para ilustrarle este tema, el mayor ejemplo que tenemos es Saulo de Tarso. Yo iba a predicar hace unos días, hermanos, la conversión de Saulo y solamente voy a hablar un poquito de su conversión. Mire, el apóstol Pablo inicia una vida turbia en la palabra del Señor. Lo vemos con la ropa de Esteban, dando su voto, asolando a la iglesia, arrastrando, persiguiendo, castigando, haciendo blasfemar, hermanos, a los cristianos. Pero dice la Biblia que un día iba camino a Damasco, lleno de rabia, enceguecido, hermanos, con el deseo de arrastrar fuera hombre y mujer y traerlo y para ser castigado. Dice la palabra del Señor que yendo a Damasco, él mismo relata su conversión. Dice que el rayo divino de la presencia de Dios lo paró en seco. San Agustín llamó a la conversión de Pablo la conquista violenta de una actitud rebelde. Hermanos, Dios lo derribó a tierra, lo derribó, lo dejó ciego, y él dice que escuchaba su nombre que le decían en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el hombre dice que no solamente veía la luz y solamente dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesucristo le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese hombre, hermano, se convenció de que Cristo no estaba muerto, porque él, hermanos, se burlaba de los cristianos y decía que predicaban y lo seguían porque el Cristo que ellos predicaban era un Cristo maldito, porque murió en una cruz, era un mentiroso, un blasfemo. Y el apóstol Pablo, hermanos, mire, cuando tiene su encuentro con Dios, el Señor lo derriba a tierra. El Señor se le aparece y le da órdenes, que lo había llamado con un propósito especial. Dice, para eso te llamé, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, ¿verdad? Y vengan a Jesucristo. Así que, hermanos, si Pablo hubiera tomado esta actitud: a mí se me apareció Cristo, el Señor, así que yo no necesito a la iglesia, yo no necesito a los apóstoles ni a Pedro, que también Pedro le caía mal porque lo andaba siguiendo, lo buscaba a los discípulos. Porque entonces, hermanos, el apóstol Pablo tenía argumentos. A mí se me apareció el Señor en el camino a Damasco, yo escuché su voz, yo lo vi y Él me dijo, ¿verdad? Te he llamado para esto y para esto. Pero, hermanos, no fue así. Mire cómo Dios todo lo utiliza en el orden. El apóstol Pablo le preguntó, ¿verdad? Señor, ¿qué cosa quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, mira, levántate. Y le dio instrucciones: entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer.
El hombre no agarró, hermano, su caballo y volvió y se fue a predicar. No, no. Le dieron orden. Cálmate, cálmate, porque mira, la cosa no es como tú dices. Y ahí el Señor lo frenó, lo paró, hermanos, en su ira, en su rabia. Y el hombre tuvo que doblar su mano y aceptar, ¿verdad? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mire, hermano, es como si usted quisiera patear el clavo, ¿verdad? Y le quiere dar de patada a un clavo. Al final el clavo no se doblará, el daño se lo hará. Así estaba él, queriendo darse, hermanos, contra el clavo, contra la pared. Y el Señor le dice, dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí, hermanos, se le bajó toda la soberbia. Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Mire, hermanos, lo mandaron ahí con un hombre llamado Ananías. El Señor le habló a Ananías, era un discípulo del Señor que estaba allí en Damasco. Había entonces en Damasco un discípulo. Acuérdense que un discípulo es aquel que está a los pies del maestro, que está ordenado, llamado Ananías. No era cualquier hombre, era un discípulo que estaba en el orden, a quien el Señor dijo en visión, levántate, Ananías. Y él dice, heme aquí, Señor. Y le explica, mire, ve a la calle que se llama la derecha y busca en la casa de Judas uno llamado Saulo, porque aquí él ora y ha visto en visión. Y hermanos, mire, a través de un proceso el Señor lo humilla, lo hace reconocer. Y Ananías entró en la casa donde estaba Saulo, hermanos, y oró por él, ¿verdad? Y se le cayeron las escamas de los ojos y recibió el instante la vista, y levantándose fue bautizado. Él no fue solito a bautizarse, hermano, allá en el Jordán, y yo me bautizo solo, como hay pastores que así han hecho. Llegan a un lugar y como se van y se meten al río y se bautizan solos. Mire, hermanos, Dios estableciendo el orden del llamado. Saulo de Tarso, aunque el Señor se le apareció en visión, él no tomó ese argumento para decir que él podía hacer lo que quisiera, porque el Señor se le había aparecido. Mírese, en Gálatas capítulo 1, mire el apóstol Pablo cómo menciona una parte de su conversión. Gálatas capítulo 1, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Dicen, hermanos, que después de este encuentro del apóstol Pablo, en la biografía del apóstol Pablo, dice que se fue al desierto, a Arabia, con los beduinos. Ahí estuvo ese hombre, hermanos, meditando, porque para él fue un impacto tremendo. Todo lo que él andaba haciendo no fue fácil, y se apartó por un tiempo. Dice que se fue a Arabia y volvió de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén. Y mire, ¿para qué subió a Jerusalén, hermanos? Para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Para aquellos que dicen que María no tuvo más hijos, aquí Pablo dice que encontró a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaban, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, dice, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que en la verdad del evangelio permanezcáis en vosotros,
Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuramos con diligencia hacer. Miren, hermanos, el proceso del apóstol Pablo, el Señor lo salva. Allá en la calle a la derecha oran por él. 3 años se va al desierto con los beduinos a superar el encuentro, hermanos, lo que pasó. Regresa, sube a Jerusalén, buscó a Pedro. ¿Por qué buscó a Pedro, hermanos? Porque ellos eran parte de la iglesia, ¿verdad? Y luego, hermanos, dice que después de 14 años, en Corintios dice que él recibió una revelación hace 14 años sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Él fue arrebatado hasta el paraíso. Pero con toda esa revelación, con todo lo que le sucedió, hermanos, el apóstol Pedro subió a Jerusalén con la iglesia, los apóstoles. Y aquí dice que Jacobo y Cefas, hermanos, dice que le dieron, ¿verdad?, la diestra de señal de compañerismo. Por eso, hermanos, mire, usted puede tener un gran ministerio, podemos tener tal vez una revelación, no sé, el Señor nos arrebate en el espíritu, o el Señor haga cosas grandes en nosotros, pero tenemos, hermanos, que estar sujetos al filtro que es la iglesia del Señor. Ahí debemos estar todos como Pablo y los demás discípulos. Podemos aplicar esta mañana, hermanos, todo lo que hagamos para el Señor debe ser autorizado por su iglesia. Mire, yo no estoy predicando aquí porque a mí se me antojó predicar. O yo, ¿sabe qué, hermano? Quítese, no, a mí me autorizaron o me dieron la firma al que dirige, ¿verdad? Los que están ahí trabajando, los que están en las misiones, los que están de colaboradores. Todos somos autorizados, hermanos, pero por medio de la iglesia. Todo lo que hagamos para el Señor debemos informar a la iglesia. Usted siempre reporte y dé su informe de lo que andamos o anda haciendo. Y todo lo que hagamos para el Señor, hermanos, debe continuar siempre bajo el orden de la iglesia. Nadie se salga. Sigamos bajo la orden y la continuidad de la iglesia, hermanos. La iglesia del Señor, hermanos, vive bajo la autoridad de su cabeza, que es Cristo. Y todos nosotros debemos vivir bajo la sujeción de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hermano. Por eso podemos terminar diciendo que la iglesia existe para alabar el nombre de Dios, para proclamar el reino de Dios y para administrar la autoridad dada por Dios. La iglesia es la que autoriza, la iglesia es la que recibe el informe y la iglesia es la que da la continuidad, hermanos, de lo que estamos haciendo, o sea, el visto bueno de nuestro trabajo. Acuérdense que la iglesia no es el pastor solamente, no son los miembros, no es este edificio. La iglesia es un organismo vivo y a cada uno Dios nos colocó, ¿verdad? En Corintios leímos al inicio que cada uno, hermano, está colocado en la iglesia. Mire, vamos a leerlo y con eso terminamos. Leímos 1 Corintios capítulo 12. Llegamos hasta el 27, dice que vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y dice el 28, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? Obvio que no. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Todos son maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No, hermanos. Cada uno, hermanos, estamos colocados en un orden establecido por Dios, ¿verdad? Dice que primeramente hay apóstoles, profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, hasta los que ayudan están en el orden, los que administran, los que tienen don de lengua. Todo, hermanos, mire, pasa por el filtro de la autoridad
que Dios ha dado a la iglesia. Hermanos queridos, hemos terminado esta mañana. No andemos fuera, hermanos, del filtro de la autoridad de Dios. La iglesia existe para controlar, para regular, hermanos, y administrar la autoridad delegada de Dios en la tierra. Si estamos fuera, hermanos, de la iglesia y hacemos o andamos haciendo sin permiso, no reportamos y no tenemos esa continuidad, ese visto bueno de la iglesia, estamos en serios problemas, hermanos. No tenemos orden. Así que esta mañana, hermanos, es la enseñanza. Yo espero que nos sirva de edificación para que estemos en el orden correcto que el Señor ha establecido.